El Pentecostés de hoy, como ustedes bien saben por el servicio de esta mañana, que entiendo que fue muy bien explicado y expuesto a ustedes, sospecho que se mencionaron escrituras como Santiago 1, pero volvamos brevemente y recordemos el hecho de que somos las primicias de Dios. Hay mucho significado en esto, como ya han escuchado hoy. Santiago 1:18 nos dice que por la propia voluntad de Dios, Él nos engendró con la palabra de verdad, que debemos ser una especie de primicias de sus criaturas, los primeros, privilegiados, honrados de ser llamados desde el principio con responsabilidades y oportunidades para calificar para el reino de Dios y la segunda venida de Cristo y la resurrección. El apóstol Pablo también usó la terminología primicias en 1 Corintios 16:15, si nos dirigimos allí. Él dijo: les ruego, hermanos, que conocen la casa de Estéfano, que son las primicias de Acaya, una región de Grecia, y que se han vuelto adictos al ministerio de los santos. Santiago, Pablo y los demás sabían que estaban tratando con primicias. Sabían el significado de este día al igual que nosotros. Pero, hermanos, quiero decirles a modo de introducción al mensaje que les daré esta tarde, que por más grande y maravilloso privilegio, placer y gozo que sea ser llamado ahora a alcanzar el reino de Dios, ustedes no pueden ser los primeros si no permanecen. ¿Sabes a lo que me refiero? Si no perseveras hasta el final, no estarás entre las primicias. Es posible que hayas sido llamado a serlo, que hayas tenido la oportunidad de serlo, pero a menos que tú y yo no nos quedemos allí hasta ese momento, no seremos contados ni cosechados entre esa primera cosecha de creyentes que Dios va a tener. Si vas a 2 de Timoteo 1:15, mi mensaje de hoy se enfocará en el ministerio de Pablo a un cierto grupo de personas. Pero solo quiero señalar el comienzo de este mensaje, que Pablo tuvo la experiencia desgarradora y agonizante de descubrir que después de todas sus considerables labores con iglesias individuales y regiones enteras de Grecia y Asia y otras regiones como Roma y España a las que viajó, vivió para ver el día en que algunas de esas personas desertaran de él al por mayor. ¿Recuerdas la escritura 2 de Timoteo y versículo 15? Esto sabes, le dijo a Timoteo, cerca del final de su ministerio en los años 60 después de Cristo, que todos los que están en Asia se aparten de mí. No sé exactamente lo que eso significa, pero seguro que nos suena muy bien que toda una región que consistía en muchas iglesias, incluyendo Éfeso, y francamente todas las iglesias, prácticamente todas las que leemos en Apocalipsis 2 y 3, estaban en Asia y sus alrededores, la provincia más occidental de lo que ahora llamamos Turquía, y dejaron a Pablo. No sé con certeza que eso signifique que dejaron a Dios, pero no me gustaría estar en su lugar. No me gustaría correr ese riesgo. Por lo menos, diría que hubiera sido mucho mejor que se quedaran con Pablo. Creo que estaban en un terreno realmente inestable cada vez que hacían esto, sin importar cómo lo hicieran, de alejarse del apóstol que era el principal responsable de establecer esas mismas iglesias. Hoy vamos a examinar cuidadosamente cómo y por qué muchos, según una iglesia estrechamente relacionada, la iglesia de Corinto, cómo y por qué muchos de ellos no preservaron su lugar de honor entre las primicias de Dios o la cosecha temprana. Y lo vamos a hacer examinando 2 cartas que revelan lo que yo llamo la triste historia de la iglesia de Dios en Corinto. Es una historia triste, hermanos. Pensamos en Corintios en gran medida como un libro doctrinal y recurrimos allí cuando queremos exponer sobre la primera resurrección, como se pudo haber hecho esta mañana, 1 Corintios 15, o sobre los dones espirituales, 1 Corintios 12, o el matrimonio, 1 Corintios 7, o ya sabes, los dones espirituales o el amor o lo que sea, muchos pasajes doctrinales. Pero también está entretejido aquí muy fuertemente, como vamos a ver, una historia personal, una historia de la relación de un apóstol con su iglesia, y esa misma iglesia con su apóstol.
Y les diré desde el principio, hermanos, que es una historia triste. Es la historia de una relación en continuo deterioro entre la iglesia y el hombre que fue usado por Dios para levantar la iglesia. Y esa historia revelada para nosotros en las páginas de estos dos libros está cargada de un significado relevante, importante y oportuno para usted y para mí hoy. Lo que significa que le aseguro desde el principio que simplemente no escapará. No dejará de notar los notables paralelismos a medida que pasamos por esto con las circunstancias que tenemos hoy. Hechos 18 comienza la historia y podemos ir allí brevemente para ver cómo Pablo estableció la iglesia de Dios en Corinto. Creo que la mayoría de ustedes probablemente recuerden eso del estudio del libro de Hechos. Pablo llegó a Corinto desde Atenas. Encontró allí, como recordarán en el versículo 2, Hechos 18, 2 al 10, a Aquila y Priscila, recién llegados de Roma. Trabajó con ellos allí como fabricantes de tiendas y trabajó cerca de la sinagoga local persuadiendo a judíos y griegos, dice en el versículo 4, y hubo conversos. El versículo 7 menciona a Justo, uno que adoraba a Dios, cuya casa se unió duramente a la sinagoga. Y luego Crispo, el principal gobernante de la sinagoga, se convirtió con toda su casa y la iglesia comenzó a ponerse en marcha. Y Dios le dice a Pablo por la noche en el versículo 10, yo estoy contigo y nadie te atacará para hacerte daño porque tengo mucha gente en esta ciudad. Así que tuvo esta seguridad de Dios desde el principio de que esta iglesia va a crecer, va a ser grande. Puede haber sido la iglesia más grande de la era del Nuevo Testamento. Hay indicios de que bien pudo haberlo sido. Supongo que esta fue una iglesia de 3, 4 o 500 personas, como una de nuestras iglesias más grandes hoy. Puede que me equivoque, pero aquí hay una sensación de una congregación bastante bien establecida. Y él, Pablo, permaneció allí 1 año y 6 meses enseñando la palabra de Dios entre ellos. Piensa en este raro privilegio de que una iglesia sea establecida no solo por un pastor de iglesia, sino por un apóstol de Dios de la estatura del apóstol Pablo. Ese es un raro privilegio. Se les enseñó la palabra de Dios durante 1 año y medio mientras Pablo ponía los cimientos de esta iglesia y les enseñaba lo que sabía, lo cual era considerable, y los puso en marcha y vio ciertos bautismos realizados y otros se hicieron a través de los ministros locales y la iglesia creció. Ahora piensas, ya sabes, qué hermoso y fuerte comienzo. ¿Qué más podría pedir una iglesia? Muy bien, y en algunos aspectos fue muy bueno. Primera de Corintios, ahora volveré allí y comenzaré a leer este libro de Primera de Corintios. Me baso en mi clase de epístolas de años pasados cuando enseñé en Ambassador College. Compartiré eso contigo ahora mismo. Les voy a dar un pequeño curso de mini epístolas aquí en 2 cartas de las epístolas de Pablo que se relacionan con este día y con nuestras responsabilidades. Pablo diría de esta iglesia entonces en 1 de Corintios 1 en el versículo 4, 1 de Corintios 1 del 4 al 9, doy gracias a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os ha dado por medio de Jesucristo, que en todo sois enriquecidos por Él en todo, en toda palabra, en todo conocimiento. Esta iglesia lo tenía, de modo que Pablo diría aquí, así como el testimonio de Cristo fue confirmado en vosotros, versículo 7, de modo que no os quedáis atrás en ningún don. No hay iglesias frente a ti, estás a la altura de ellos. Este es el libro que nos habla sobre el don de lenguas, el don de profecía. Todo es aquí donde esta iglesia tenía estos dones. ¿Por qué? Probablemente porque Pablo fue en gran parte responsable de señalarlos en esa dirección y alentarlos y desarrollarlos y llevarlos consigo. Él mismo tenía muchos de estos mismos dones y los usó en el servicio de Dios. Pero como usted bien sabe, este mismo primer capítulo también nos presenta el hecho de que esta bendita iglesia, esta iglesia que tenía casi todo lo que se le había dado y tuvo un comienzo tan bueno, también tuvo algunos problemas serios. Pablo estaba escribiendo aquí alrededor del año 55 después de Cristo, solo 3 y medio años después de que se estableció la iglesia, pero desde el principio comenzó a haber ciertos problemas. Dice en el versículo 10, 1 de Corintios 1:10,
Os ruego, hermanos, por el nombre del Señor Jesucristo, que todos habléis una misma cosa, y que no haya divisiones entre vosotros, sino que estéis perfectamente unidos en un mismo sentir y en un mismo juicio, porque me ha sido declarado de vosotros, hermanos míos, por los que son de la casa de Cloé, que hay contiendas entre vosotros. La lucha, la contención, la división desde el principio comenzaron a golpear a esta iglesia. Y él dijo: digo a todo el que dice que soy de Pablo, y soy de Apolos, y soy de Cefas, y soy de Cristo, ¿está Cristo dividido? No puedes estar haciendo esto. Esto del espíritu de fiesta no es bueno. Cristo no está dividido entre Pedro y yo, entre Apolos y yo. Todos somos, como continúa explicando más tarde, solo ministros cristianos aquí para servirles. Pero los griegos salieron de una sociedad como la nuestra en este sentido. Era una sociedad democrática. Estaban acostumbrados a seleccionar a sus propios líderes. No dudaron en criticar a sus líderes. No dudaron, como veremos, en criticar al apóstol Pablo. De hecho, lo hicieron con bastante libertad. Y vamos a ver a dónde conduce esto cuando una iglesia comienza a criticar abiertamente a su liderazgo. Ahora echemos un vistazo, avancemos un poco en la historia solo para mostrarles hasta dónde llegó esto, y luego volveremos y analizaremos más detalles. Por ejemplo, en el capítulo 4 sabemos en el versículo 3 que estaban juzgando a Pablo. Conmigo, escribe el capítulo 4 y el versículo 3, es una cosa muy pequeña que yo sea juzgado por ustedes o por el juicio de los hombres. Sí, no me juzgo a mí mismo. La iglesia de Corinto se estableció para ser el juez de Pablo. Más adelante en el capítulo 9 leemos en el versículo 3, mi respuesta a los que me examinan es esta: juzgaron a Pablo, lo examinaron. ¿Qué derecho tenían de juzgar o examinar a Pablo? Buena pregunta. No creo que tuvieran ese derecho o responsabilidad, pero eso no les impidió hacerlo ni por un momento. Y solo para darnos un ejemplo sobresaliente de lo lejos que llegó esto, si van a 2 de Corintios 10 y versículo 10, veremos cuán beligerantes, cuán quisquillosos, cuán criticables, cuán abiertamente hostiles, beligerantes y críticos se volvieron estas personas. Los está citando cuando dice en el versículo 10, 2 de Corintios 10:10, porque sus cartas, dicen ellos, sus oponentes en la iglesia de Corinto, son pesadas y poderosas, pero su presencia corporal es débil y su palabra es despreciable. Una vez más, estos eran griegos, y para los griegos la belleza del cuerpo era importante, y Pablo evidentemente no tenía un cuerpo realmente bueno. Ya sabes, solo era un pequeño judío flaco con una voz chillona, según estos griegos, y dijeron que no nos gustaba mucho Pablo. No parece uno de nuestros oradores elocuentes. Ahora, Apolos dice de Apolos en Hechos, Apolos era un hombre elocuente y les gustaba tener oradores elocuentes, y tal vez Pablo no era terriblemente elocuente, al menos no para los estándares griegos. Creo que según los estándares de Dios, él era magníficamente elocuente, pero tenían su propia visión cultivada de Pablo y de cómo Pablo debería ser y cómo Pablo debería hablar y cómo Pablo debería escribir y conducir sus asuntos. Y se ocuparon de su caso, como decimos, y montaron al hombre constantemente en casi todo lo que hizo. Como veremos, y también veremos a dónde condujo eso. Ahora volvamos a 1 de Corintios. Pablo era solo humano, como lo es cualquier ministro, anciano local, hasta apóstol, y no pretendía ser otra cosa. Cometió ciertos errores, si quieres llamarlo así. Dice en el versículo 14, doy gracias a Dios, esto es de vuelta al capítulo 1 y al versículo 14 de 1 de Corintios. Doy gracias a Dios porque no he bautizado a ninguno de vosotros, sino a Crispo y a Gayo, para que nadie diga que yo bauticé en mi propio nombre. Bauticé también la casa de Estéfanas. Y luego admite con bastante franqueza, dice, además no sé si bauticé a alguna otra. ¿Qué? Él dice, sí, si bauticé a alguien más, lo olvidé. Simplemente no lo recuerdo. Ahora, ¿no sabes que probablemente hubo algunas personas que dijeron, ¿qué clase de ministro es ese? ¿Cómo podría olvidar que me bautizó?
Quiero decir, Él es el que me puso bajo el agua y me puso las manos encima. Y quieres decir, bueno, simplemente no creo que el apóstol Pablo tenga mucho amor si puede olvidar a las mismas personas que bautizó. Debe haber algo mal con ese hombre. Ahora, Pablo tenía una visión completamente diferente de eso. Pablo no se veía a sí mismo como un bautizador o incluso como un pastor de iglesia. Pablo dice en el versículo 17, Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar el Evangelio. Pablo era un apóstol con la comisión de predicar el Evangelio y no entendió todos los detalles del pastoreo de la iglesia local, incluidos los bautismos y las unciones, y las visitas y los clubes de portavoces o cualquier otra cosa que estuvieran haciendo en esos días. Hermanos, los apóstoles no piensan como pastores de iglesia. Necesitas entender eso. Dios no les pide que lo hagan. Dios tiene un conjunto diferente de prioridades y responsabilidades para los apóstoles y evangelistas que para los pastores de las iglesias, predicadores, ancianos locales, diáconos. Todos tenemos nuestra parte en el cuerpo. Si cometes el error de juzgar el trabajo de un apóstol según los estándares de un pastor de iglesia, estarás cometiendo un gran error. Necesitamos entender eso. Pablo, como el señor Armstrong hoy, tenía sus propias prioridades correctas. Dios no me envió a bautizar, sino a predicar el Evangelio. En nuestros días, el señor Armstrong fue usado por Dios para levantar un colegio ambasador que a su vez produciría todo tipo de ministros que podrían salir y hacer el bautismo y el pastoreo de la iglesia mientras él mantenía sus ojos enfocados en la misión de un apóstol, que es predicar el Evangelio. Entonces, estaba haciendo bien su trabajo. Y sin embargo, no siempre fue apreciado por ese trabajo y por esa tarea. Y a medida que avanzamos por aquí, vamos a ver, creo, muchos paralelismos que se ajustan a nuestro día y tiempo. Y hablaré de alguno de ellos, y creo que puedes leer otros de ellos entre líneas, sin que yo los extienda demasiado. Pablo sabía que esta iglesia no era tan caliente como pensaba. Él diría en el capítulo 3 y en el versículo 1 de 1 de Corintios, y yo, hermanos, no podía hablaros como espiritual, tenía que hablaros como carnal, como niños en Cristo, y os alimentaba con leche y no con carne, porque hasta ahora no podíais soportarlo. Tampoco ahora podéis, porque todavía sois carnales. ¿Y qué nos dio como prueba de ese hecho? Porque si hay entre vosotros envidia, contienda y división, ¿no sois carnales y andáis como hombres? ¿No demuestra este espíritu de fiesta y seguir a diferentes seres humanos y dividirse, no prueba que eres carnal? Uno dice, soy de Pablo, otro dice, soy de Apolos. ¿No eres carnal? ¿Quién es entonces Pablo? ¿Quién es Apolos? Sino ministros por los cuales creísteis, así como el Señor dio a cada uno. Yo planté, Apolos regó, pero Dios dio el crecimiento. Sus ojos se centraron, como tantos lo hacen hoy, en las personalidades humanas, y los límites de su visión eran completamente humanos. No levantaron sus ojos a Dios y preguntaron, ¿qué ha hecho Dios? Ya sabes, ¿qué está haciendo Dios a través de estos instrumentos humanos? Pero comenzaron a enfrentar personalidades entre sí, una tendencia muy humana. Bueno, me gusta la predicación de Apolos. Lo sé, creo que Apolos es más espiritual, ya sabes, y comenzaron a ir y venir de una manera u otra. Es malo cuando la gente hace eso. No caigas en eso. Hemos visto demasiado de eso. No funciona bien poner tu mente en los seres humanos y olvidar que hay un Dios arriba que está llevando a cabo su plan a través de esos humanos. Muy bien, ahora pasemos al capítulo 4. Sigamos con esto. Observe lo que Pablo está diciendo aquí. Es como si el capítulo 4 y el versículo 1 de 1 de Corintios comenzaran con por favor, deja que un hombre nos cuente así. Escucha lo que dice. Le está diciendo a esta iglesia, por favor, piensen en nosotros como ministros de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, hermanos, ¿por qué habría de haber alguna duda en la mente de la iglesia de Corinto de que Pablo era un ministro de Dios y un mayordomo de los misterios de Cristo? Deberían haberlo sabido, pero Pablo tuvo que ponerse casi de rodillas y pedirles, por favor, pensemos, por favor, como ministros de Dios y de mayordomos de Dios.
Y luego ese versículo 3 que mencionamos hace un momento, para mí es una cosa muy pequeña que yo sea juzgado por ti o por el juicio del hombre. No me juzgo por mí mismo, porque no sé nada de mí mismo, de lo que sea culpable o que esté haciendo mal. Pero eso es realmente no prueba el punto. Tampoco estoy justificado por eso. El punto es, aquí está el resultado final para Pablo. Me estás juzgando mucho, Iglesia de Dios de Corinto. Y él dijo, lo siento, simplemente no puedo meterme debajo de eso porque el que me juzga es el Señor. Verás, Pablo sabía que no era responsable ante la Iglesia de Dios en Corinto. Él era responsable ante Dios, así que realmente no se metió demasiado en esto. No sé cuánto les gustó eso porque la Iglesia de Dios en Corinto comenzó a tener la actitud de que Pablo era responsable ante ellos por casi todo. Pablo dijo que el asunto del juicio va al Señor Cristo. Por lo tanto les dijo, no juzguen nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, quien sacará a la luz las cosas ocultas de las tinieblas y manifestará los consejos del corazón, y entonces cada uno tendrá alabanza de Dios. Ahora, en el versículo 8 de 1 Corintios 4 hay una fuerte pista en cuanto a su actitud. Ahora estás lleno. Esta iglesia que él levantó se había vuelto tan llena, tan orgullosa. Ahora eres rico. Habéis reinado como reyes sin nosotros. Padre, ya no me necesitas. Solo soy tu viejo, ya sabes, ex apóstol que no pareces necesitar. Me dejaste a un lado. Reinas sin nosotros. Ojalá reinaras, para que nosotros también reináramos con vosotros. ¿Sabes lo que quiere decir allí? Ojalá fuera el momento de reinar en el reino y que todos reináramos juntos, pero todavía no lo es, a pesar de que tienes ese tipo de actitud. Y dice en el versículo 9 de 1 Corintios 4, habla de la suerte de un apóstol. ¿Cómo es ser un apóstol? ¿Crees que es un trabajo divertido, un trabajo emocionante? Pablo dijo, creo que Dios nos ha puesto a los apóstoles en último lugar como si fuéramos destinados a la muerte, porque hemos sido hechos espectáculo para el mundo, para los ángeles y para los hombres. Somos necios por amor a Cristo. Eres sabio. Hay ironía en esto, ironía pesada y sarcasmo. Somos débiles. Eres tan fuerte. Eres honorable, pero somos despreciados. La iglesia se había hinchado un poco en su relación con su apóstol fundador. Eso es algo de lo que debemos estar en guardia y de lo que debemos estar muy conscientes. De modo que Pablo se vio obligado a defender su apostolado ante su propia iglesia. ¿No es eso irónico? Pablo se vio obligado a preguntar en el capítulo 9 y versículo 1. Porque probablemente muchas personas tenían serias preguntas sobre eso entonces, al igual que algunos hoy. Tuvo que decir, ¿no soy yo un apóstol? ¿Por qué dijo eso? Porque de nuevo, algunas personas probablemente estaban sugiriendo que no lo era. ¿No soy libre? ¿No he visto a Jesucristo nuestro Señor? Y luego la línea importante, ¿no eres mi obra en el Señor? ¿Habían olvidado tan rápidamente quién era el que los había establecido en la fe? Si no soy apóstol para otros, sin duda lo soy para vosotros, porque el sello o la prueba de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Eres la prueba viviente, así como somos la prueba viviente del apostolado de un hombre en nuestros días, y debemos tener eso en cuenta. Y luego, mi respuesta a los que me examinan es esta. Y luego tuvo que defenderse de ciertos cargos y son realmente irónicos. ¿Sabes cuáles son los cargos? El hecho de que no estaba casado. Ese es uno de ellos. ¿No tenemos poder para guiar a una hermana o esposa así como a otros apóstoles? En otras palabras, tiene que defender el hecho de que podría haber estado casado, pero eligió no hacerlo. Probablemente criticaron a Pablo porque Cefas, Pedro y los otros apóstoles estaban casados. Pablo no lo estaba. Es un poco gracioso. Moisés se casó. Fue criticado por ello. Pablo no lo hizo. Fue criticado por ello. Cara pierdes, cruz pierdes. El señor Armstrong se casó. Fue criticado por ello. Si no se hubiera casado, ya sabes el resto, probablemente alguien lo habría criticado por no hacerlo.
El punto es, hermanos, cuando las personas adoptan una actitud hostil y abiertamente crítica, nada de lo que pueden hacer es correcto. A medida que pierdes cruz, porque te van a asaltar y encontrar fallas en ti a cada paso, y esa es una actitud de la que debemos ser conscientes. No tengo forma de saber si ese es un problema crítico aquí o no. Espero que no. Es muy probable que los que ya están en esa actitud probablemente se hayan ido. Pero todos debemos tener cuidado al respecto. Debemos tener cuidado con la forma en que llevamos a cabo nuestra relación con todos los ministros y con uno de ellos en particular. La otra cosa por la que lo atacaron fue, sorprendentemente, no tomar diezmos o ofrendas de ellos. Eligió no hacerlo. Y si lees cuidadosamente aquí a lo largo del capítulo 9 y en otros lugares, vamos a ver que evidentemente eso se convirtió en una manzana de la discordia. Y eso es extraño, ¿no? Puedes ver por qué lo atacarían por tomar los diezmos, pero en este caso parece que lo criticaron por no hacerlo. Les preguntó más adelante en el segundo libro, porque veremos, ¿cometí alguna ofensa grave al no hacerlo? Así que examinaron a Pablo, como muchos se apresuran a hacer hoy en día quienes se preparan para juzgar la obra del apóstol de Dios. En 2 Corintios 1 veremos un paralelo notable. Ya sabes, una de las cosas por las que saltaron a Pablo en 2 Corintios, uno de los temas candentes del día, los planes de viaje de Pablo. ¿Te suena un poco familiar? Debería. Puede que no se mencionen facturas estúpidas de cristal o motel en este capítulo, pero tenemos planes de viaje. Verá, Pablo había escrito a la iglesia que tenía la intención de venir a través de Corinto al norte de Grecia, visitar Macedonia y luego regresar a Corinto nuevamente. Mientras tanto, desde que escribió la primera carta, cambió de opinión y se fue directamente al norte de Grecia, Macedonia, dirigió sus asuntos y planeó venir al sur. Bueno, si conoces su actitud, la gente de este libro, sabes cómo les habría ido a ellos. Comienzan a decir, ¿qué? Ya sabes, ni siquiera sabe cómo decidirse. Dijo que vendría aquí primero y luego fue primero. ¿Qué le pasa a Pablo? Es voluble, ¿sabes? ¿No sabe lo que está haciendo? Dice que sí sobre algo y luego se da la vuelta y dice que no. Sí, de verdad, lo atacaron tanto. Realmente eso es lo que leemos aquí en el capítulo 1 y el versículo 13 de 2 Corintios. 2 Corintios 1 del 13 al 15. Pablo tiene que decir, no os escribimos otras cosas que las que leéis y reconocéis. Confío en lo que reconocerás hasta el final, dice el versículo 15. Con esta confianza quise ir delante de vosotros para que tuvieseis un segundo beneficio, y quise pasar de vosotros a Macedonia y volver a Macedonia a vosotros y de vosotros para ser traído en mi camino hacia Judea. Ahora bien, cuando pensaba así, ¿usó la ligereza? ¿Fui voluble? ¿Estaba alegre con todo el asunto? ¿Estaba hablando doble lengua o las cosas que propuse las propongo según la carne que haya conmigo sí, sí y no, no? ¿Soy de doble lengua en efecto? Bueno, continúa dando su razón para no venir. ¿Sabes? Pablo tenía una muy buena razón para no venir a ver a esas personas. ¿Sabes lo que era? En el versículo 23, 2 Corintios 1:23, es una razón interesante. Además, invoco a Dios para que registre mi alma. Esta es mi razón, que para perdonarte aún no he venido a Corinto. Pablo tenía buenas razones para hacer lo que hizo o dejó de hacer. Esa iglesia estaba fuera de lugar, y Pablo sabía que iba a tener que corregir fuertemente a esa congregación, pero se dio tiempo para calmarse, para volverse un poco más objetivo, para controlar la situación, para no ir allí todo ardiendo, ya sabes, y desarmarlos. Él dijo, para evitarte, pensé que sería mejor si primero iba al norte de Grecia y luego bajaba, y me ocupaba de esto un poco más tarde. Buena razón, muy buena razón. Pero muchos de ellos no lo creían así. Supongo que muchos de ellos ni siquiera entendieron lo que estaba hablando. ¿Perdonarnos? ¿De qué nos está ahorrando, sabes? Ya somos bastante buenos, muy buenos, excelentes. ¿Perdonarnos? El hombre debe estar loco.
Sí, hermanos, les digo que iglesias enteras pueden cambiar el lugar donde no están pensando correctamente con respecto a Dios o a sus líderes espirituales. Y Corintios ilustra esto maravillosamente. Si lo llaman hermoso, feo, ya saben, horrible, miserable. Pensaron que eran realmente geniales. Pablo sabía que eran realmente carnales. Ahora, capítulo 2, hay algo que se acaba de decir de pasada. Pablo sabía de dónde venían muchas de estas cosas. Pablo sabía cómo Satanás obraba en las iglesias que Dios usó a Pablo para levantar. Y Pablo diría en la última parte del versículo 11, no ignoramos sus artimañas, es decir, las de Satanás. ¿Recuerdas eso? Él dice en el versículo 10, si has perdonado a este hombre que fue puesto en 1 Corintios 5, está bien. Si lo has traído de vuelta y lo has perdonado, yo también lo perdono. Para que el versículo 11 no se aproveche de nosotros, porque no ignoramos sus planes. ¿Qué quiere decir? Bueno, ¿cómo se vería si perdonaran a este hombre, el fornicario mencionado allá en 1 Corintios 5? Lo trajeron de vuelta y Pablo dijo, espera un minuto, no creo que esté listo para volver todavía. No estoy seguro de que se haya arrepentido. Bueno, en el clima que existía en la iglesia de Corinto, habría saltado sobre él. ¿Qué clase de persona es Pablo, de todos modos? ¿Qué clase de viejo personaje farisaico es Pablo que no deja que nuestro hombre regrese, pero ya lo hemos perdonado? Quiero decir, estamos más cerca de la situación que él. Sabía que Satanás usaría algo así como una cuña de entrada y por eso Pablo diría, porque era experto en estas cosas, nosotros, hablando de sí mismo principalmente, no ignoro sus artificios, sé cómo obra Satanás en la iglesia. El señor Armstrong sabe cómo Satanás obra en la iglesia y ha estado hablándonos de ello durante años, de manera clara y precisa. Sabes, mucha gente no lo ha creído, mucha gente simplemente lo tiró con ligereza. El señor Armstrong dijo hace años, Satanás me ha golpeado a mí y a Garner Ted, y pasará por las filas de los ministros y los miembros. ¿Recuerdas que dijo eso? ¿Qué ha pasado? En ese momento me sorprendió cuando Dennis Luker, mi amigo personal cercano que trabaja en el área de CAD, me dijo recientemente, Pad, supongo que lo llaman, hemos perdido más de 150 ministros, pastores de iglesias en los últimos años, no solo en los últimos meses, sino tal vez desde alrededor del 71, 72, 73, justo allí. Hemos perdido alrededor de un cuarto de nuestros ministros por diversas causas, incluida quizá la política desacertada del estatus de ministro sin carrera que nos hizo perder algunos que tal vez no deberíamos haber perdido. Y luego los muchos otros que simplemente desertaron, renunciaron y se fueron. Satanás ha pasado por las filas del ministerio, ha pasado por las filas de los miembros. Tenía razón, tiene razón. Aún así, algunas personas ingenuamente simplemente lo pasan por alto y piensan que la batalla es solo con la naturaleza humana. Bueno, tú tienes naturaleza humana y yo también, pero te aseguro que algunos de nuestros peores combates con la naturaleza humana son la naturaleza humana más la influencia satánica. A actitudes punzantes como las que Pablo tenía en cuenta, un espíritu implacable. Y particularmente de lo que Pablo estaba en guardia aquí es de que se convertiría en un problema que podría separar a Pablo de su iglesia. Si perdonaban al hombre y Pablo no lo hacía, Satanás usaría eso como una cuña de entrada para separarse entre Pablo y la iglesia. Y sabía que cuanto más lejos pudiera alejar a la iglesia de Pablo, más podría devorar a la iglesia. Hermanos, deben comprender las implicaciones de eso para nosotros aquí y ahora. No puedes dejar de captar el significado de estas dos letras o te vas a perder algo de vital importancia para tu salvación. Y eso determinará en gran parte si serás o no las primicias de Dios. Así que, por favor, escúchenme. No me escuchen, escuchen esto, escuchen estas palabras directamente de sus propias Biblias. Bueno, veamos o echemos un vistazo aquí al capítulo 3 y al versículo 1 de 2 de Corintios. ¿Sabes? Llegó al punto en que Pablo tuvo que preguntarles a estas personas, ¿necesitamos escribir una carta de recomendación tuya o para ti? ¿Puedes creerlo? ¿Puedes creerlo?
Tal vez algunas personas dijeron, sabes, no veo muy buenas credenciales para el apóstol Pablo. ¿De dónde sacó todas estas cosas? No está acreditado, ya sabes. No tiene ningún diploma ni título. Él dice, comenzamos de nuevo a recomendarnos a nosotros mismos o necesitamos, como algunos otros, epístolas de recomendación, es decir, recomendación para usted o cartas de recomendación de usted. Ha llegado a ese punto que no puedo ir a Corinto a menos que lleve una carta de uno de sus peces gordos que diga que estoy bien. O tal vez pienses que deberías darme una carta de recomendación para que cuando salga de viaje diga, la Iglesia de Dios en Corinto aprueba las obras del apóstol Pablo, los ancianos confirmados, los diáconos y los miembros laicos. Sí, de verdad, hermanos, ¿por qué otra razón lo diría Pablo? Estas eran cosas que la gente pensaba y decía en la Iglesia de Dios en Corinto. Si puedes creerlo, él dice de nuevo, mira, tú eres la epístola, eres la carta de recomendación, tú lo eres la prueba. ¿Por qué necesitamos algo más? Satanás había hecho muchos progresos en esta iglesia en poco tiempo. Es difícil de creer. Capítulo 5. Bueno, veamos. Pablo se vio obligado a darles motivos para jactarse. No les gustaba tener que hacerlo. El versículo 12 dice, 2 Corintios 5:12, no nos encomendamos otra vez a vosotros, sino que quisiéramos daros ocasión de gloriaros por nosotros, para que tengáis a alguien que responda a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Así que no nos gustaría darles alguna prueba de nuestro apostolado. Y dice en el versículo 20, ahora bien, somos embajadores de Cristo, como si Dios os suplicara por medio de nosotros. Te rogamos en lugar de Cristo que te reconcilies con Dios. Estaban muy fuera de línea con Dios y con el siervo de Dios. Y luego tiene que decir en el versículo 4 del siguiente capítulo 6, en todas las cosas ahora se ve obligado a ponerse a la defensiva. No le gusta hacerlo. Como recordarás, dice, me obligaste a ser tonto y tener que darte todas mis credenciales. Si tienes que tener algo de qué presumir, está bien. Esto fue vergonzoso e incómodo para Pablo porque era un hombre humilde. No le gustaba hacer esto, pero él dice, está bien, en todas las cosas nos estamos probando a nosotros mismos, como podría leerse y debería leerse, como ministros de Dios. ¿Qué probó el ministerio de Pablo? Bueno, cosas como paciencia, aflicciones, necesidades, angustias, azotes, encarcelamientos. Sí, Pablo pasó años en la cárcel, si puedes creerlo, un par de años en Roma, un par de años allá en Antioquía o en Cesarea. Y a veces me pregunto cómo aceptaría la gente eso si el apóstol de Dios en nuestros días fuera a la cárcel y simplemente fuera encarcelado por un par de años seguidos. ¿Cuántas personas aguantarían allí? ¿Y cuántas personas tomarían eso como una prueba segura de que Dios había abandonado al hombre, le había dado la espalda, él era un falso profeta? Ya sabes. Pablo dijo, mira, ¿sabes lo que prueba que soy el ministro? Cosas como encarcelamientos, tumultos, trabajos, vigilias, ayunos. Fíjate en las otras cosas que menciona en el versículo 8. Por honra y deshonra, por mala fama y buena reputación, como engañadores, pero verdaderos. Pablo cita a ambos como prueba de su apostolado. Ahora, algunas personas son tan ingenuas que cuando escuchan un mal informe, cuando escuchan deshonor, cuando escuchan sobre el señor Armstrong, se alega que es un engañador, se dan cuenta de eso y lo creen y dicen, mira, te lo dije, es un falso profeta. No puede ser un verdadero ministro de Dios con todos estos malos informes. Mira, Cristo tenía malos informes malvados. Cristo tuvo deshonra. Cristo descendió a su sepulcro por estas cosas. Fue crucificado. Jesús dijo, si me han amado, te amarán a ti. No van a tener una fe diferente a la mía. Les dijo a sus apóstoles, te harán lo que me han hecho a mí. Será mejor que estés preparado para ello. Pero algunas personas son ingenuas acerca de las artimañas de Satanás. Satanás genera todo tipo de informes sucios y rumores y acusaciones y alegaciones. Y algunos de nuestra gente simplemente lo toman al pie de la letra. Así es, eso es correcto, eso es cierto, ya sabes,
Debe haber algo terriblemente malo con el señor Armstrong. Hermanos, observen esto. Jesús dijo, cuando sois perseguidos por causa de la justicia, hay una gran bendición en eso, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes. Y hay algunos paralelismos notables aquí. Observe el versículo 9 de 2 de Corintios 6. Como desconocido, la gente dice, oh, señor Armstrong, es desconocido. Mucha gente ni siquiera ha oído hablar de él todavía. No, eso probablemente sea cierto. Y sin embargo, en otros círculos bien conocidos, Japón, Israel, Filipinas, varios países extranjeros sobre la base de su nombre de pila, prácticamente con los principales jefes de Estado, dado los más altos honores que un ciudadano extranjero puede recibir en Japón. Un profeta no carece de honor, excepto en su propio país. ¿No es irónico? ¿Cómo estos dignatarios extranjeros amontonarán alabanzas y aprecios sobre ese hombre? Y tal vez en el sur de California, en algún programa de entrevistas, alguien lo va a tirar al suelo. Cosa extraña. ¿Cómo te influyen estas cosas? ¿Cómo aguantas? ¿Cómo lo manejas? ¿Puedes mantenerte al tanto? ¿Puedes mantener tu perspectiva? ¿Puedes ver con la ayuda de escrituras cómo estás que el mal informe y la deshonra y el ser desconocido no prueban nada? Esa es la suerte de un apóstol. Esa es la naturaleza del juego de ser un apóstol. Observe el resto del versículo 9. Como moribundo, he aquí, vive. ¿Eso te recuerda a alguien que conoces? Bud está muerto hace unos meses, de vuelta en el camino y liderando la iglesia poderosamente unos meses después. Un año después, increíble. Castigados y no muertos, tristes pero siempre regocijados, pobres pero enriqueciendo a muchos, como si no tuvieran nada y sin embargo poseyeran todas las cosas. Y les dice muy claramente, oh Corintios, aquí está Pablo siendo muy directo, sincero y abierto con ellos. Él dice, mira, cuando Pablo usa la primera persona del plural, puedes tomarlo como que generalmente significa singular. Está hablando de sí mismo en gran parte. No se refiere a Timoteo y Tito. Está hablando de sí mismo. Mira, mi boca está abierta para ti y mi corazón se ha ensanchado. Estoy abierto en mis sentimientos, mi afecto y mi preocupación por ti, iglesia de Corintio. Mira, no estás en o por nosotros. No estás todo anudado, limitado y tenso por nuestra culpa. Estás limitado en tus propios intestinos. Estás anudado con tus críticas quisquillosas y tu actitud de encontrar fallas. Ese no es mi problema, ese es tu problema, les dice. Y es cierto hoy, hermanos, cuando la gente tiene estas actitudes, no es realmente un problema del señor Armstrong. Creen que lo es, pero en la práctica todos están anudados en sí mismos. Y cuando la gente adopta estas actitudes y están en pequeños canales de chismes y están disparando estas cosas de un lado a otro y están todos nerviosos y se reúnen y tienen estas miradas en sus rostros, ya sabes, y van de un lado a otro, ya sabes, qué bien sale de eso, qué alegría sale de eso, qué paz resulta de eso, qué unidad surge de eso. ¿Los hace felices? Las personas que conozco que viven sus vidas de esa manera no son felices, no conocen mucha alegría, siempre están preocupados. ¿Qué significa esto? ¿Cómo deberíamos tomar eso? Y están leyendo en cada pequeño evento. Y bueno, fulano de tal dijo esto, y hay algo de qué preocuparse, y son como Pablo estaba diciendo de esta iglesia, todos anudados por dentro. Su fe se ha ido, están lidiando con la situación de manera completamente inapropiada, y necesitan que se les diga eso. Ahora, como recompensa, dijo, me gustaría que me pagaras por mi propia apertura hacia ti. Hablo como a mis hijos. ¿Podrías ser ampliado tú también? Le preguntó a su iglesia. ¿Podrías abrirte un poco en tu corazón? ¿Podrías ser un poco más indulgente, un poco más caritativo, un poco más amable, un poco más amoroso? Hermanos, les diré algo como ministro que sé por haber pastoreado muchas congregaciones. Así como un ministro tiene una relación con cada miembro de su iglesia local, también tiene una relación con la iglesia en su conjunto. Y es una calle de doble sentido. El ministro tiene ciertas responsabilidades sobre cómo lleva a cabo esa relación con ellos.
Pero déjame decirte algo. La iglesia tiene la responsabilidad de cómo lleva a cabo su relación con sus ministros, ya sean tus ministros locales o nuestros líderes principales. Tenga en cuenta eso. Pablo les está pidiendo que asuman su parte de la responsabilidad, la parte que es suya. ¿Podrías agrandarte? ¿Podrías ser un poco más, como dije, caritativo, amoroso, generoso? ¿Podría darme el beneficio de la duda? Sabes, mucha gente ha llegado a su punto en su relación con el señor Armstrong y otros en el trabajo de hoy en día en el que no lo harán. Simplemente no les darán el beneficio de la duda. Tienen el mismo tipo de actitud crítica en la que todo lo que hacen está mal y lo malinterpretan de esa manera cada vez. Esa es una situación triste cuando llega a ser así. Es muy peligroso para las personas que se dejan atrapar por ese tipo de actitud. Me tropecé y mi actitud recorrió todo el mapa al igual que tú. He tenido que arrodillarme y orar por algunas de estas cosas y pedirle a Dios que me limpie y me perdone y me muestre lo que es correcto y abrir los ojos y ponerme en el camino como tú. No pretendo convertirme en una excepción como si hubiera estado haciendo esto y haciéndolo todo el tiempo. La razón por la que sé de esto es porque como tú, soy humano y estas cosas afectan mi mente y no siempre lo entiendo y Satanás tiene sus dardos de fuego que a veces me afectan. Así que solo estoy compartiendo en parte algo de mi propia experiencia y señalándoles estas escrituras. Bueno, ¿qué más? Vi aquí la situación en el capítulo 6. No, en el capítulo 7. ¿Te imaginas a un apóstol teniendo que decirle esto a su iglesia? Capítulo 7, versículo 2 de 2 de Corintios. Recíbannos. ¿Lo entiendes? Acéptanos, por favor. ¿Podrías aceptarme a mí y a mis compañeros de trabajo en tu iglesia? Hermanos, estas palabras tienen connotaciones ominosas. Cuando te detienes a pensar que en 3 de Juan 9 y 10, que examinaremos antes de terminar esta tarde, llegó el momento en la historia de la iglesia del Nuevo Testamento cuando Juan escribía a la iglesia, pero Diótrefes, a quien le gusta tener la preeminencia entre ellos, no nos recibe. Tampoco recibirá a los hermanos, sino que los echará fuera de la iglesia. Llegó el día en que no solo no recibieron a los apóstoles, sino que no recibieron a los hombres que fueron enviados por los apóstoles y escogerían a cualquiera de la iglesia que lo hiciera. Esto fue un poco antes en el juego. Esto fue en los años 50 y probablemente en los 80, tal vez en los 90 después de Cristo. Pero la situación se estaba moviendo rápidamente. E incluso en los años 50, Pablo tuvo que decir, oye, recíbenos. Podías verlos escapar, podía ver la dirección en la que se movían. Ya leímos en 2 de Timoteo 1. Llegó el momento en que tuvo que decir todo un área. Me han dejado. Todos los que están en Asia se han apartado de mí. Hermanos, estas no son palabras ociosas. Pablo suplicando a esta gente, recíbannos. Tengan paciencia con nosotros. Aguanta. La relación era crítica en su importancia, pero no lo vieron. Pensaron que podían burlarse de ese hombre. Hazlo solo, como mucha gente piensa hoy en día. Oh, bueno, ya sabes, todavía estoy en la iglesia, incluso si no asisto a la iglesia. No tienes que estar en la iglesia para estar en la iglesia, ¿verdad? Todos los que salen de la iglesia todavía piensan que están en la iglesia. ¿Alguna vez te diste cuenta de eso? Siempre están en la iglesia, no han salido de la iglesia. Ya no vienen, ya no diezman, pero todavía están en la iglesia. Casi nunca encontré a nadie que dijera, sí, dejé la iglesia. Estoy fuera de eso, ya sabes, soy un alma perdida. O no, todos todavía están en la iglesia si hablas con ellos. Ya no vienen, extraño. Simplemente no piensas que Dios lo ve de la misma manera que ellos, ya sabes. La gente tiene formas de justificar todas las cosas que hace. Es increíble. Recíbannos. No hemos hecho daño a nadie. No hemos corrompido a nadie. No hemos defraudado a nadie. No estoy diciendo esto para condenarte, pero como he dicho antes, estás en nuestros corazones para morir y vivir contigo. Grande es mi audacia de hablar hacia ti. Estoy hablando bastante claro, bastante abierto. Tienes que admirarlo por eso.
El señor Armstrong también habla directamente con nosotros de vez en cuando, como saben, y desde el corazón. El capítulo 11 continúa con el mismo tema. El segundo libro de Corintios es un libro aún más interesante, personal, que Primera de Corintios. Mucho más del elemento personal emerge en Segunda de Corintios, como vemos aquí. Note este énfasis continuo en este tema por parte de este apóstol a su iglesia, a la iglesia de Dios, pero a la que él levantó. Ojalá, escribe, pudiera soportarme un poco en mi locura y de hecho, por favor, dice, ten paciencia conmigo. ¿Puedes hacer eso, iglesia? ¿Puedes quedarte con tu fundador y apóstol? ¿Puedes aguantar? ¿Puedes soportarme ahora? ¿No es eso irónico? ¿No es triste que Pablo tenga que pedirle a esta iglesia que haga esto? ¿Por qué no sabían hacerlo? ¿Por qué no era obvio? La ironía es tan amarga que tiene que arrodillarse, por así decirlo, y suplicar a esta iglesia. Ojalá me tuvieras paciencia, pero lo estaban echando. Eran demasiado buenos para él. Habían ido mucho más allá del apóstol Pablo en sus mentes. Estaban orgullosos, estaban hinchados, reinaron como reyes sin él. Estoy celoso de ti con celos piadosos. Te he desposado con un solo marido. Me gustaría presentarles una virgen casta a Cristo, pero temo que de ninguna manera. Y él se rebajará a cualquier medio, como la serpiente engañó a Eva con su sutileza. Así sus mentes se corrompan de la sencillez que hay en Cristo. Una vez más, Pablo ve la sutil influencia de Satanás. Hábil, Satanás no es tonto, Satanás es sabio. Sabe qué ideas atrapan a la gente, influyen en la gente, alejan a la gente. Él sabe, como he estado diciendo, que si puedes abrir una brecha entre las congregaciones y sus líderes o toda la iglesia de Dios y su líder humano bajo Cristo, tienes los ingredientes de un verdadero Donnybrook. Divide y vencerás. Aléjenlos de sus líderes espirituales. Córtalos de las personas que están predicando y enseñándoles la verdad, y con el tiempo serán como ovejas sin pastor, y puedes ir a través del rebaño y elegir. Y ha sucedido, hermanos, y todavía está sucediendo. Sabes, lo sigo diciendo recientemente. Esto continúa. Sería una gran pelea primero. ¿Sabes a lo que me refiero? Está sucediendo. Está aquí. Es ahora y no va a parar. No me hago ilusiones de que lo que hemos comenzado a ver de repente se detendrá, se secará, se dará la vuelta. Admito que veremos muchas pérdidas adicionales hasta que probablemente llegue el momento. Disculpe, como dice la Escritura, será tal vez una propuesta mitad y mitad. No lo sé, pero las cifras o los factores siempre se expresan de esa manera. La mitad de esto y la mitad de aquello. Tal vez no hemos comenzado a sufrir tantas pérdidas como las que vamos a sufrir. Como dijo Cristo, ya sabes, si esto comienzan a hacer en el árbol verde, ¿qué hacen en el seco? Ya sabes, con tan pocas excusas para ello como las que tiene la gente hoy en día. ¿Qué pasa cuando llega la hora de la verdad, cuando hay una persecución real, cuando se derrama sangre? Si quieres, dice Pablo en el versículo 5 del capítulo 11 de Segunda de Corintios, de nuevo, es un poco tonto, pero ya sabes, simplemente no creo que esté un poco detrás de tus principales apóstoles. ¿Ves que tienen sus propios apóstoles? Él dice, realmente no creo que haya llegado demasiado lejos detrás de ellos. El sarcasmo allí es exquisito. Sí, dice, aunque soy grosero en el habla, si eso es lo que ustedes tienen contra mí, no soy grosero en conocimiento, sino que hemos sido completamente manifiestos entre ustedes en todas las cosas. Y dijeron, como mencioné antes, cometí algún tipo de ofensa cuando me humillé para que fueras exaltado porque te he predicado gratuitamente el Evangelio de Dios, porque robé a otras iglesias tomando salario de ellas para hacerte un servicio. Es como si se estuviera disculpando. Lo siento mucho, amigos, si eso los ofendió, el hecho de que no tomé sus diezmos. Pero de nuevo, escuche la ironía. Escuche las acusaciones tontas que le hicieron y la incomodidad de tener que defenderse de acusaciones de ese tipo. En el capítulo 12 llegamos a la conclusión, nos estamos moviendo hacia el final de estos dos tristes libros. No se vuelve más feliz a medida que avanzas. Lo siento, si esperabas que esto fuera una especie de comedia con un final de vivieron felices para siempre, no lo es.
No hay evidencia en lo más mínimo de que esta iglesia haya salido de su condición de enferma espiritual. De hecho, por el contrario, hay evidencia considerable que examinaremos de que esta iglesia fue cuesta abajo desde aquí aún más, y te lo daré en un momento. Él dice, he aquí, versículo 14, capítulo 12, la tercera vez estoy listo para ir a ustedes y no seré una carga para ustedes. No busco lo tuyo, te busco a ti. Versículo 15, y dijo, de buena gana gastaré y me gastaré por ti. Aunque Pablo tiene que agregar, y esta es la parte triste, cuanto más abundantemente te amo, menos soy amado. La historia de la iglesia de Dios en Corinto es la historia del amor no correspondido, un amor que no fluyó de un lado a otro en un ciclo, sino que fue en una dirección. Pablo amaba a esa iglesia, pero esa iglesia no amaba a Pablo. Y él les dijo eso con palabras inequívocas. Cuanto más abundantemente te amo, menos soy amado. Eso es triste. No solo es triste para Pablo. Puedo imaginar su dolor, su angustia por ese hecho, pero fue más triste para ellos porque a donde los llevó esa situación, francamente no me importaría ir. Creo que sacó a muchas de estas personas de la iglesia y probablemente del reino. Es la historia de una ruptura entre la iglesia y su apóstol fundador. Sucedió entonces, está sucediendo ahora en la vida de algunas personas, algunas de las cuales ya se han ido debido a eso, otras de las cuales probablemente se irán debido a eso en el futuro. Y estoy hablando de eso hoy en Pentecostés porque no quiero que me suceda a mí, no quiero que te pase a ti. Si no te pasa a ti, si este problema no te pasa a ti, te beneficiará enormemente. Puede que surjan otros problemas, pero si este no sucede, si Satanás no puede usar estos dispositivos para llegar a ti, estarás enormemente mejor, te lo aseguro. Regresé a una analogía que he estado usando en los últimos meses. Algunos de ustedes pueden haberme escuchado decirlo antes. Podría haberlo dicho en Eugene, allí, en la audiencia de Ladón una vez, pero si Dios ha apostado todas sus fichas en la vida y el trabajo y la iglesia y la comisión que está siendo realizada por Herbert W. Armstrong durante las últimas 5 décadas, entonces, ¿sabes qué? Ahí es donde voy a poner mi apuesta y no voy a moverla a menos que Dios la mueva. Y no veo que suceda nada que indique que Dios esté cambiando algo. Así que ahí es donde voy a guardar toda mi apuesta, allí mismo. Estoy apostando mi vida eterna al hecho de que Dios está obrando a través del ministerio de ese hombre. Ahora, si Dios quiere cambiarle la espalda, puede dejarlo muy claro. Si quiere poner eso en otro lugar, podría haber dejado al señor Armstrong muerto en su tumba hace meses y levantar una nueva estrella brillante y brillante. Pero ya sabes, simplemente no funcionó de esa manera. Y creo que deberíamos escuchar eso. Creo que debemos aprender de eso y ser instruidos por eso. Es realmente simple. Como estábamos discutiendo en el auto en el camino hacia aquí, es bastante simple. Sabes, a Pablo le preocupaba que la gente se corrompiera de la sencillez que está en Cristo. O ese hombre es el siervo de Dios, diciéndonos la verdad de Dios en el nombre de Cristo, o es un falso profeta y un mentiroso y está diciendo mentiras en el nombre de Dios y de Cristo. Es absolutamente así de simple. Ahora, si él es un falso profeta y está diciendo mentiras en el nombre del Señor, entonces yo digo que Dios tiene la responsabilidad de lidiar con eso, ¿verdad? Mi fe está estructurada de esa manera. Si está dirigiendo la iglesia a una zanja horrible a través de mentiras, errores y confusión, entonces es mejor que Dios y Cristo se ocupen de eso. Ciertamente no me ha llamado para lidiar con eso, pero ya sabes, simplemente tengo la fe y la confianza para creer que Dios puede lidiar con eso si es necesario. No necesita mi ayuda. Necesita la ayuda de todas las personas que intentaron resolver las cosas en las que el señor Armstrong será arrojado por la borda aquí recientemente. Ese fue un intento estúpido, desafortunado y rebelde de reestructurar radicalmente el gobierno de Dios en la iglesia de Dios, y fracasó por completo. Y les digo, no todos ustedes pueden tener todo el amor y el respeto del mundo por Stan Rader. Lo sé porque es un poco diferente a nosotros y no surgió a través de los canales habituales del Ambassador College y en el ministerio y todo. A veces tenemos nuestros problemas para aceptar a ese hombre en su trabajo. Pero les aseguro que el hombre ha sido usado por Dios para luchar contra una defensa legal de clase A, excelente y soberbia de esta iglesia y sus instituciones fundadoras.
el Colegio Ambassador y la Iglesia de Dios Universal y su liderazgo y sus fondos. Francamente, no me importa si te gusta o no, pero espero que aprecien cuán leal y firme defiende esta iglesia y su obra. Lea su entrevista con Michael Jackson en las últimas noticias mundiales. ¿Podrías haber dado respuestas tan buenas? ¿Tan honesto? ¿Eso al frente? Por favor, léelo. Tengo que admirar al hombre por lo que dice públicamente. No creo que Stan Rader haga muchos puntos con la comunidad local del sur de California al ponerse en pie en el nombre de Jesucristo y defender a Herbert Armstrong y la segunda venida de Cristo, ya sabes. Apreciemos, hermanos, las contribuciones que muchas personas hacen para que esta obra continúe y seamos muy cuidadosos de nuevo para criticar a cualquiera que está haciendo todo lo posible para ayudar a lograr este trabajo. Bueno, el capítulo 13 y ahora se reduce a la crisis y Pablo dice, 2 Corintios 13:1, voy a verte y en boca de 2 o 3 testigos, cada palabra se va a establecer. Esto se está poniendo serio ahora. Está preparando el escenario para, ya sabes, el tiroteo en el corral de... Ok, está llegando a ese punto. Vamos a bajar y él dice, te lo dije antes y como te predigo, como si estuviera presente por segunda vez y estando ausente ahora, escribo a los que hasta ahora han pecado y a todos los demás que si vuelvo, no perdonaré. Voy a erradicar esto, voy a lidiar con eso, ya que estás buscando una prueba de Cristo hablando en mí, que no es débil para contigo, sino que es poderosa. Está bien, la vas a obtener. ¿Quieres verme lidiar con la fuerza y el poder? Está bien, puedes tener eso, les prometió. Y luego la escritura que siempre citamos alrededor de la época de la Pascua. Aquí está el contexto. Ahora quizás puedes verlo en su contexto original. 2 Corintios 13:5. Examínense a sí mismos. Verá, siempre estaban ocupados examinándolo. Pablo tiene que darle la vuelta a esto y decir, oye, deberías sacar esa lupa y mirarte a ti de la misma manera, y debes probarte a ti mismo. ¿No sabes que eres un réprobo o que tienes a Cristo en ti? Es de una forma u otra. Cristo está en ti o te estás volviendo réprobo. Tienes una mente vacía de juicio espiritual. Confío, dice, en que sepas que no somos réprobos. Y sin embargo, sospecho que algunos pensaron lo contrario. Algunos probablemente pensaron que Pablo era réprobo. Concluye el libro en el versículo 11, 2 Corintios 13:11, y los siguientes versículos con palabras muy similares a donde comenzó en 1 Corintios. Por lo demás, hermanos, adiós, sed perfectos, consolaos, sed unánimes, volver a la unidad y la lealtad. Sabes que solo puedes tener unidad en la iglesia si las personas en la iglesia están dando su lealtad y apoyo incondicionales a los líderes espirituales que Dios ha elegido. No hay otra manera, simplemente no lo hay. Simplemente no puedes tener líderes autoproclamados, campeones locales autoseleccionados y aún así tener unidad. Pablo lo sabía. Vive en paz y el Dios de amor y paz estará contigo. Bueno, como digo, tenemos una secuela de esta historia que nos llega no en las páginas de la Biblia, sino en una carta muy interesante escrita por Clemente a los Corintios desde Roma. Ahora bien, Clemente era un verdadero ministro de Dios. Se le menciona en las Escrituras en Romanos 16, creo, y en otros lugares. Se convirtió en uno de los primeros obispos de la iglesia de Roma. Esta carta de los escritos posapostólicos parece auténtica. Muchas de las cartas que vienen de la misma época parecen muy espurias, muy falsas, llenas de mitos, fábulas y paganismo, pero esta tiene el sonido sólido de un verdadero ministro cristiano. ¿Sabes sobre qué escribe Clemente en la iglesia de Corinto? Bueno, el hecho es que esta iglesia llegó al punto en que echaron a sus ministros, probablemente los mismos ministros que Dios seleccionó para estar sobre ellos. Los echaron de la iglesia y de eso se trata toda esta carta. Son unos 56 capítulos o secciones cortas y no leeré muchos de ellos, pero solo para que captures el sabor. Clemente les escribe, dice, consideramos que estos hombres han sido injustamente expulsados de sus ministerios, y más tarde dice, no encontrarás que las personas justas hayan sido expulsadas por hombres santos. Tu división ha pervertido a muchos, ha llevado a muchos a la desesperación, a muchos a la duda y a todos nosotros al dolor, y su sedición, o su levantamiento, o su rebelión, aún continúa. Él dice,
toma y lee la epístola del bendito apóstol Pablo, lo que él os escribió por primera vez al principio de su evangelio, de una verdad os encargó en espíritu acerca de él, de Cefas y de Apolos, que porque ya entonces habíais hecho fiestas. Es vergonzoso, muy querido, sí, completamente vergonzoso e indigno de su conducta en Cristo, que se informe que la muy firme y antigua iglesia de los Corintios, por el bien de una o dos personas, hace sedición, es decir, levantamiento o rebelión contra sus presbíteros o ministros. A eso llegó. Finalmente echaron a sus ministros debidamente nombrados y establecieron los suyos propios. Por lo tanto, erradiquemos esto rápidamente, escribe. Y luego, más adelante, un par de secciones más que creo que son muy interesantes. ¿Quién es noble entre vosotros? ¿Quién es compasivo? ¿Quién está lleno de amor? Que siga, si por causa de mí hay alguna facción y lucha y división, me retiro, me voy a donde quieras, haré lo que ordene el pueblo. Solo que el rebaño de Cristo esté en paz con sus presbíteros debidamente nombrados. Y continúa diciendo, ustedes por lo tanto, que pusieron el fundamento de la sedición, sométanse bajo los presbíteros y reciban castigo para arrepentimiento, doblando las rodillas de su corazón. Aprended a someteros, dejando a un lado la obstinación arrogante y orgullosa de vuestra lengua, porque sería mucho mejor para vosotros ser hallados poco en el rebaño de Cristo y tener vuestro nombre en la lista de Dios, que ser tenidos en gran honor y sin embargo ser echados fuera de la esperanza de Él. Fascinante, y se parece mucho a ese pasaje de las Escrituras que mencioné anteriormente, Tercera de Juan. De hecho, se parece tanto a Tercera de Juan que muchos de los comentarios sugieren que Tercera de Juan está hablando de la iglesia de Dios en Corinto. No lo dudo. Todos los hechos parecen apuntar a esa dirección, que esta es una iglesia que realmente se agrió. Tercera de Juan dice en el versículo 9, escribí a la iglesia, pero Diótrefes, hay un buen nombre griego para ti, probablemente señalando el hecho de que esta era una iglesia griega, a quien le gusta tener la preeminencia entre ellos, el mismo tipo de cosas de las que hablaba Clemente, hombres que querían preeminencia, orgullosos, hinchado, arrogante, no nos recibe. Llegó el momento en que un apóstol como Juan podía escribir una iglesia, y esa iglesia diría, olvídalo, no nos importa lo que Juan tenga que decir, del mismo modo que habían llegado a pensar de esa manera sobre Pablo. Por lo tanto, si voy, me acordaré de las obras que hace, parloteando contra nosotros con palabras maliciosas y no contento con ellas. No se detiene solo con un ataque a Juan, ni él mismo recibe a los hermanos y los prohíbe a los que quieren y los echa fuera de la iglesia. Necesitas entender la forma en que Juan usa la palabra hermanos. Es más o menos de la misma manera que se usa en el versículo 3. Me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de la verdad que hay en ustedes y de que andan en la verdad. Probablemente se refiere a los hermanos en el sentido de que los hombres que salían de dos en dos y pastoreaban iglesias y predicaban el evangelio, este tipo de cosas que mencionaste en el versículo 6, que han dado testimonio de vuestra caridad delante de la iglesia, a la cual si la traéis en su camino piadoso, lo harás bien. Hablará de los ministros a los que la iglesia ha ayudado, apoyado y llevado delante en su viaje con contribuciones y donaciones. Ese tipo de hermanos, no solo miembros locales, laicos. Y entonces Juan parece estar diciendo aquí que estas iglesias y Diótrefes en particular no recibirán a los hermanos, los ministros que vienen de mí. Juan y él prohíbe a aquellos que recibirían a esas personas y a las personas que aceptarían a los ministros de Juan. Estos tipos se estaban echando de la iglesia. El punto es que en la vida y los tiempos de los apóstoles originales, hermanos, ciertas iglesias se volvieron del revés, tomadas dentro por las fuerzas del mal. Sí, aquí mismo, en las páginas de nuestro Nuevo Testamento, leemos esto. Así de mal se puso. Pregunté desde el principio, ¿a dónde conduce cuando una iglesia comienza a criticar abiertamente a su fundador, su apóstol, sus ministros? A esto. Aquí es donde toca fondo. No se puede ir más allá de eso. Esto probablemente prepara el escenario para el crecimiento de la gran iglesia falsa. Cuando las iglesias se pusieron del revés de esa manera, puedes imaginar a dónde fueron a partir de allí.
Y saben, es por eso que, hermanos, cuando he escuchado y visto las muchas cosas que han sucedido en los últimos meses y años en la iglesia, no es realmente demasiado sorprendente, porque parece que lo he escuchado todo antes en las páginas de mi Biblia, que lo que estamos viviendo hoy es solo un tema y una variación de cosas que han estado sucediendo en la historia de la iglesia durante 2000 años. Ya sabes, la naturaleza humana es bastante predecible, Satanás es bastante predecible, las cosas tienen una forma de repetirse. No sé si alguna vez veremos que eso suceda, este tipo de cosas, pero no me sorprendería si tal vez algún día en el futuro leyéramos sobre una iglesia completa o dos. De hecho, lo hemos hecho. Filadelfia sufrió este destino hace unos años bajo un ministro que desertó. Toda la iglesia prácticamente se retiró al mismo tiempo. La costa este se vio muy afectada en 1973 y 1974. Si recuerdan, tal vez 1800 miembros de un golpe se fueron. Así que sí, lo hemos visto. Sí, podríamos verlo de nuevo. Y si lo vemos, será dirigido por personas cuyas actitudes le he estado describiendo hoy, que no aceptarán lo que Clemente llamó autoridad debidamente constituida. Esa es la frase crítica, autoridad legal de Dios, pero en su propio nombre y por sus propios medios salen y se establecen como líderes y llevan a la gente tras ellos. De nuevo digo que no dejes que eso te pase a ti. El Salmo 133 era la canción favorita de la señora Armstrong. Esa es la canción favorita de la madre del señor Armstrong, se dice a menudo, y lo que se menciona allí es la unidad, y creo que podría ser un buen recordatorio para nosotros esta tarde. Tenga esto en cuenta, cuán bueno y agradable es para los hermanos morar juntos en unidad. La iglesia de Dios en Corinto no tenía unidad, tenía conflictos, divisiones, y eso condujo a todo tipo de otros problemas. Tengo algunas sugerencias sencillas para ustedes, hermanos, hoy en relación con esto. Cosas que pueden hacer para asegurarse de que perseverarán hasta el fin y serán parte de las primicias de Dios cuando todas sean cosechadas y traídas al reino. Y el principal y más importante tiene razón en relación con lo que he estado diciendo. Observe la tendencia a ser abiertamente crítico. No te establezcas como juez de los siervos de Dios. Hermanos, qué peligrosos. No lo hagan. No te pongas en ese estado de ánimo en el que empieces a pensar como estos corintios, que de alguna manera los siervos de Dios son responsables ante ti y que de alguna manera tienes un conocimiento superior y que podrías decirles a estas personas una o dos cosas sobre cómo se debe hacer. Saca esa tontería de tu mente. Déjame hacer lo mismo. No me refiero a eso como un fuerte menosprecio en absoluto. Protéjase contra eso. ¿Qué dijo Pablo? No juzgues nada antes de tiempo. El que me juzga es el Señor. Confiemos en que Dios puede guiar y dirigir a sus siervos y oremos al respecto. Podemos hacer eso. Está bien, mucha gente adopta esta actitud crítica y vaya que se puede agriar rápidamente. Recuerden, como se nos dice en Hebreos capítulo 13, versículo 7, acuérdense de los que les han hablado la palabra de Dios. Sabemos quiénes son estas personas. Hay muchos de ellos, muchos ministros de Dios finos y fieles en la iglesia, evangelistas y otros que han aguantado en las buenas y en las malas y todavía están entregando los bienes, ya sabes, incluyendo, todo tipo de ellos, ya sabes sus nombres. Recuerden el versículo 7, los que tienen el dominio sobre vosotros, de Hebreos 13, ahora, los que os han hablado la palabra de Dios, cuya fe sigue a esa gente, te lo digo, admira a esas personas, respalda y apoya a esas personas. No pensemos que eso no es sofisticado. Algunas personas tienen la actitud en estos días de que están por encima de eso. No sigo a ningún hombre, soy mi propio hombre. Ya sabes, se vuelven un poco engreídos por eso. Eso no es nada de lo que estar terriblemente engreído. Escucha, hay personas que han estado en esta iglesia mucho más tiempo que tú y que yo, que están más profundamente convertidas, mejor conectadas con su Dios creador, más capaces de guiarnos de lo que nosotros somos capaces de guiarnos a nosotros mismos. Es cierto, simplemente se nos dice en pasajes como estos que sigues su fe y no adoptes actitudes críticas sobre estas personas. Sigues su fe considerando el final de su conversación o conducta es Cristo. Es lo mismo ayer, hoy y siempre. Y en el versículo 17 de Hebreos 13 se nos dice que obedezcamos a los que tienen el gobierno sobre ustedes
Y notemos que se nos recuerda que estas personas sí tienen el gobierno sobre nosotros. Aquí hay un problema de autoridad, responsabilidad y gobierno del que debemos ser conscientes. Eso es lo crítico que la iglesia de Corinto no entendió. Simplemente no vieron eso. Pensaban que eran una especie de ellos mismos, flotando como si no necesitaran ayuda de todos ni de nadie. Pablo dice aquí, sométase tal como Clemente le dijo a esa misma iglesia. Por favor, sométanse a estos ministros y arrepiéntanse porque ellos velan por sus almas. Evidentemente, los corintios nunca lo hicieron y simplemente bajaron y salieron. Que lo hagan en su cuenta con alegría y no con tristeza. Eso no te va a ser provechoso. Corinto, como un niño pequeño obstinado, simplemente no aceptaría al apóstol de Dios y su autoridad sobre ellos. Siguieron su propio camino hacia su propia ruina. Nos puede pasar si cometemos el mismo error. Finalmente, hermanos, como dije antes, habrá cosas que surgirán y Satanás se asegurará de eso que nos molestará, nos pinchará, nos afectará. Tal vez en este momento algunos de ustedes han estado escuchando este sermón todo este tiempo que he estado hablando y todavía no están convencidos porque están diciendo en su mente, y casi puedo escuchar las ruedas girando. Sí, pero Dave, Albert, estuve hablando con alguien recientemente en la sede y ya sabes. Oigan, esas cosas, hermanos, van a tener que lidiar con el resto de su vida espiritual. Satanás siempre va a estar tirando todo tipo de cosas a las que puedes agarrarte y hacer un gran problema para ti mismo. Te animo a que hagas simplemente esto. Ora mucho al respecto. Ponte de rodillas con tu Biblia abierta delante de ti. Ora estas cosas y deja que el Espíritu Santo de Dios, que es un gran significado de este día, limpie tu corazón y tu mente de estas actitudes y te vuelva a encarrilar y te ayude a resistir la influencia de Satanás, y sabes que vas a ser una persona mucho más feliz. Vas a ser un cristiano mucho más estable, un miembro local mucho más incondicional si oras mucho sobre estas cosas y hablas con tus hermanos sobre ellas. Y eso nos ayuda mucho. Hagan eso, hermanos. Ejerce fe en Dios para resolver estas cosas y mírate a ti mismo por lo que eres, ya sabes. Humíllate a los ojos de Dios y no te apropies demasiado. Hemos visto hoy la historia de una iglesia que se escapó de su apóstol y les dolió profundamente. Y mis palabras para ustedes esa tarde son: entiendan la naturaleza de su error, cuídense de él y, hermanos, con la ayuda de Dios, no permitan que esto les suceda a ustedes.